Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un episodio nuevo. Vamos a hacer una entrevista, pero antes les voy a dar una información. Como ustedes saben, pues todo el mundo está viviendo esta pandemia de COVID-19. Y bueno, esta situación actual tiene como una referencia muy cercana que se vivió en el año 2012 con el MERS. El MERS pues fue una pandemia también mucho menor en proporciones que el actual COVID-19, pero esto se vivió en el Medio Oriente y a partir de ahí se empezaron a hacer algunos estudios que son de los más recientes sobre las pandemias. En un estudio que se realizó sobre esta pandemia en el 2012, se hizo un estudio en el 2016 el cual mostraba que básicamente las personas vivían 3 etapas casi en el primer mes de esta pandemia en esa región del mundo. Lo que pasaba en estos 30 días es que se vivían 3 etapas muy fuertes. La primera era desesperación. Era la primera etapa, era la primera semana que se vivía, era desesperación, casi los primeros 10 días. Después, la segunda etapa era ansiedad. Esto pasaba los siguientes 10 días. Y por tercer estado de ánimo pasaba el enojo. Entonces esto pues, desde ya nos indica que hay un impacto muy fuerte en cómo se sienten las personas debido a estos eventos. Con lo del SARS, que también fue otra pandemia que ocurrió en Oriente, esto ya fue en el continente asiático. Bueno, pues se detectó en el 2006 con colaboradores de Taiwán que había altos niveles de depresión, pero que esos niveles de depresión se debían principalmente por 3 factores. Estos 3 factores eran la falta de apoyo social por parte de su gobierno, el impacto económico que generaba esto en las personas, o sea, se sentían vulnerables, ¿no? En cuanto a qué voy a hacer con mi trabajo, me van a correr, no voy a ir, no tengo que vender, o no tengo quien me salga a comprarme. Y por último, la vulnerabilidad de contagio, ¿no? Se sentían muy presionados ante si me voy a contagiar y no hay una cura todavía para esto. Lo mismo que estamos pasando ahorita en México y en todo el mundo, ¿no? Desde el pasado 21 de abril más o menos, en México inició la etapa 3 o la fase 3 de contingencia, lo cual nos ha llevado a pues llevar muchas cosas a distancia, casi por medios digitales, como es el trabajo, la escuela. Y bueno, en España y en China se han hecho varios estudios en cómo han afectado a la gente, y básicamente todo indica más o menos lo mismo. En todo el mundo provoca las mismas emociones, los mismos estados de ánimo. Bueno, en México se ha realizado un estudio que nos muestra los mismos niveles de tensión en los estudiantes. Los estudios que se habían realizado en Taiwán, en China y en España han sido sobre diferentes en la población en general. Pero este estudio que se hizo en México durante las primeras 6 semanas de contingencia se basó o se enfocó en estudiantes de prepa y universidad. Estos datos que nos dio este estudio, que se hizo en México de centro hacia Nayarit, bueno, nos indica que el 31% de los estudiantes sufren de estrés, el 36% el 36.3% tiene problemas para dormir, el 5% sufre de depresión. Y bueno, en este día está con nosotros una licenciada en psicología que tiene una especialidad en educación. Su nombre es Hepzibah Pérez. Y bueno, nos va a dar su opinión en cuanto a cuál ella cree que es el impacto que va a tener esto en los estudiantes. Porque no nada más para en los estudiantes, o sea, también ahorita son estudiantes, pero los va a afectar en su vida y cómo van a ver la vida más adelante. Entonces, pues mucho gusto, Hepzibah, gracias por estar aquí en el programa. Platícanos, tú, ¿cuál ha sido tu perspectiva de esto que está viviendo, y tú que conoces a los estudiantes, que has tenido mucho contacto con ellos? ¿Cuál crees que esté siendo el impacto y cómo vaya a repercutir con todo esto? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Actualmente la pandemia ha sido un detonador para las emociones y para trastornos
relacionado a los estudiantes y adolescentes. La pandemia ha hecho que la ansiedad, la depresión, la ideación suicida se detone. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar incierto, ¿no? Hoy en día nadie sabe qué es lo que nos depara el futuro, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos nada de la vacuna. Y en los estudiantes esto ha generado sentimientos de culpa, angustia, depresión. Entonces, actualmente los estudiantes la están pasando mal. Además de que esta situación ha provocado que tengan trastornos del sueño. Debemos de, tener muy en claro que antes los estudiantes tenían como una rutina. Tenían hora de dormirse porque tenían que despertarse temprano para ir a la escuela. Y ahorita, después de 4 meses, ya no saben quiénes son y a dónde van, ¿no? ¿Por qué? Porque se duermen a las 5 de la mañana y se despiertan a las 6 de la tarde. Entonces esto también genera que no tengan una estabilidad en el sueño. Y debemos aclarar que el sueño es vida. Mejora la calidad de tu vida. Y al no tener una buena calidad de sueño, te haces más propenso a enfermedades. Ok, yo tengo algunos datos. Hay unos que dicen que la generación X empieza de tal año y termina en tal año, la Y así y la Z en otro, ¿no? Yo me baso mucho en un centro estadounidense que es Pew Research. Ellos tienen 30 años estudiando eso y bueno, ya tienen creo que tienen más control sobre eso porque se dedican de lleno a todo esto. Ellos marcan siempre ciertas tendencias de estas generaciones que marcan su generación, ¿no? Por ejemplo, la generación X, que es del 60 al 80, es una generación muy trabajadora, es una generación muy competitiva y ambiciosa, ¿no? Es un rasgo que los define. Normalmente, siempre hay excepciones, pero como grupo es algo que los define, ¿no? La Y son escépticos, impacientes, son emprendedores. Y la Z, bueno, que yo he visto la verdad que últimamente pues las generaciones como que van de mal en peor, ¿no? Algo que me parece muy bueno sobre la Z, están reconocidos por ser entusiastas, por tener mucha confianza en sí mismos y que buscan el reconocimiento por sus logros. ¿Podrías darnos de la generación Z de qué edad a qué edad van? Sí, son personas que nacieron entre 97 y 2012. Ajá. Gracias. Y bueno, ahorita pues ya hay obviamente una generación nueva que son niños, ¿no? Entonces, pues de 2013 a la fecha, pues, es una generación que ahorita están denominando hasta pandemians porque pues, les tocó vivir esto. Bueno, a mí algo que me gusta de la generación Z o de los centennials es que tienen más creencias en Dios, ¿no? Eso me parece algo muy bueno. Y mi pregunta va así como, ¿esto les ayudará? Eso que están viviendo esta generación Z, que todavía están muy chavitos, y esta nueva generación de no oficialmente llamados pandemians, ¿qué beneficios o perjuicios crees que le traiga esto que estamos viviendo? Yo lo que creo es que el hecho de que estén viviendo esto los va a hacer más tolerantes a la frustración. ¿Por qué? Porque en esta generación tenemos a padres que son muy permisivos. No les ponen hora de llegada, no les ponen hora para irse a dormir, les dan, sí, no me des cuentas. Entonces esto ha generado que los estudiantes y que los adolescentes no tengan límites. Al no tener límites hay una desestructuración impresionante. Yo siempre digo que los niños y los adolescentes son como una masita Play-Doh, que necesitan que alguien les dé estructura, que alguien les dé una forma. Entonces, si los papás no hacen su chamba y no les dicen, aunque tengas 18, 19, 20 y tantos, si tú sigues viviendo en mi casa, vas a tener reglas, normas y vas a seguir instrucciones que hay una destructuración impresionante. Entonces, yo lo que creo y lo veo con ojos de esperanza es que esta pandemia, a pesar de que haya sido un detonador para cosas malas, para trastornos del sueño, cuando pase esto, va a generar en los adolescentes una conciencia de muerte. ¿Por qué? Porque los adolescentes son idealistas y piensan que nada malo les va a pasar, que nada malo va a suceder. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que sepan que la muerte es algo real y que nos puede pasar a todos. Los va a sensibilizar más, a ser más empáticos. Personas han perdido a familiares cercanos o amigos. Entonces, eso los va a hacer más empáticos y a dejar de ser
tan egoístas. Entonces, yo lo veo con ojos de esperanza, que las consecuencias que estén en los adolescentes les va a ayudar para mejorar. Se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. Agradezco mucho la ayuda de Hepzibah, su apoyo, su opinión profesional. Y pues es todo. No sé si quieras decir algo más como conclusión. Sí, yo creo que cualquier crisis y cualquier tipo de crisis es una herramienta y es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Hay personas que deciden sacar lo peor, hay personas que deciden sacar lo mejor. Que tu opción sea siempre sacar lo mejor de ti. Pues ahí está, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Los espero la próxima con algún material diferente, siempre esperando que sea de su interés y de su agrado. Hasta luego, bye.